¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Esto es A Fondo. El día de hoy vamos a tratar el tema de qué es lo que se anunció por parte del gobierno federal, la sana distancia. Se amplía esta sana distancia, el tiempo en el que estaremos conviviendo todos en esta sana distancia. Estaremos también, pues, 45 días por lo menos más confinados en nuestros hogares. De esto y más hablaremos con nuestros expertos invitados esta noche, esta tarde aquí, A Fondo. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Y tengo el gusto de que me acompañen esta noche aquí, A Fondo, distinguidos hombres del periodismo. Por un lado, se encuentra Juan María Alponte. Bienvenido, Juan María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lalo? Por otro lado está con nosotros Gerardo Flores. Gerardo, bienvenido, periodista financiero también. Gracias, muy buenas noches a todo el auditorio, estimado Pepe. Y bueno, tenemos también Eduardo Torreblanca, quien forma esta mesa de cuatro, donde vamos a hablar precisamente, como le decía, qué es lo que está pasando con esta sana distancia. El gobierno federal anunció hoy que se extiende, por lo menos hasta finales del mes de mayo. Y señores, sin más, yo les pregunto, ¿se amplía entonces hasta el 30 de mayo esta sana distancia? Eduardo, ¿qué te parece? Pues a mí me parece que no había de otra, ¿no? O sea, finalmente lo que habrá de realizar el gobierno federal es garantizar que la población pueda sufrir lo menos posible y que la economía comience a activarse cuando ya exista la posibilidad de que no haya un rebote de la pandemia. Hay muchas naciones en el mundo que nos llevan delantera en esto de la cuarentena, y estaba yo viendo precisamente en este día que la Gran Bretaña determina otras 3 semanas de confinamiento y que no hay seguridad de que se pueda levantar la contingencia en otras naciones de Europa. Yo creo que este asunto, incluso me atrevo a pensar que se extenderá hasta junio, incluso quizá hasta el mes de julio, que podamos pensar en ir poco a poco incorporándonos a la vida cuando haya pasado lo peor, que por supuesto no hemos comenzado ni siquiera a experimentar esta etapa, ¿no? Bueno, Juan María, ¿tú qué opinas? ¿Es conveniente esta sana distancia que nos está recomendando el gobierno? ¿Crees que ha dado resultado? Bueno, no hay alternativas, Lalo. Esto es un hecho que está pasando en todo el mundo. Me parece que el anuncio de hoy, como está señalando Eduardo Torreblanca, inicialmente nos habían dicho del 30 de marzo del 31 de marzo al 30 de abril, cuando en otros estados como Jalisco, 15 días antes ya se había iniciado el confinamiento, y ahora nos están diciendo que sería hasta el 30 de mayo, pero nos están advirtiendo que el 1 de junio se podrían reanudar algunas actividades, pero que quizás el cierre, el fin de este primer ciclo sería el 25 de junio. Con ese tan singular estudio que tiene este subsecretario vocero del gobierno federal y el propio gobierno federal de anunciar y explicar cosas, pues siempre nos están teniendo con una mar de dudas. Lalo, hay que decir que, por ejemplo, España el lunes empezó a abrir paulatinamente sus operaciones con muchas dudas. Alemania otro tanto. En China se han dado algunos casos nuevos de COVID-19, mientras que en Japón se está hablando de una situación muy complicada por la cantidad de personas de la tercera edad que tiene este país. Estados Unidos se convirtió en el epicentro y ya tiene más de un mes. Donald Trump está urgido, ansioso de reabrir las actividades, pero más por su desesperación por la reelección que por la preocupación que le pudiera dar la ciudadanía. Y sin embargo, podríamos poner los ojos, por ejemplo, en Canadá, Lalo. Canadá, que ha sido un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, y Canadá va ya para 2 meses de cierre y avanzando paulatinamente sin tener un costo tan elevado. Aquí lo más relevante es cuidar vidas.
Va a ser doloroso económicamente, va a ser muy doloroso porque lamentablemente la situación económica no está siendo entendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que será uno de los temas que abordaremos a lo largo del programa. De entrada, decirle que esa es la gran división, la parte sanitaria que nos exige una gran participación y la parte económica que nos da con visos como ya dio el Fondo Monetario Internacional de posibilidades de que México caiga en una contracción superior al 6% y el Bank of America dice que hasta del 8%. Ese es el negro panorama, mi querido Lalo. ¿Sana distancia, sí o no? ¿Qué te parece? Ya es algo que está decretado, pero ¿tú qué opinas? Gerardo Flores. Gracias, José Eduardo. Mira, yo lo que te diría es que otros 45 días de sana distancia y de habernos declarado cerca de 1,000 municipios que podrían levantarse a las actividades el 15 de mayo en forma paulatina, lo que se genera es una incredulidad todavía de este gobierno de lo que puede pasar en materia económica. Si bien es cierto que la salud de los mexicanos es muy importante y es lo que se tiene que cuidar, lo que creemos, estimado Lalo, es que si te fijas el mapa que dieron a conocer esta mañana sobre los municipios, de esos 1,000 municipios, considerando que hay 3,200, poco más en México de municipios, son los municipios en los que está la zona selvática, en donde no hay tanta actividad económica, en donde no esperan un proyecto, un plan de emergencia. El resto de los municipios, el resto de la actividad, me parece, estimado Eduardo, que todavía estamos en una situación de pandemia en la que todo el mundo está esperando un plan de salvamento, no solamente en materia de salud, sino también en materia económica. El hecho de haber anunciado que vas a rescatar a 1 millón de empresas, de 12 millones aproximadamente que hay, de forma legal y atender también a los ilegales o a los ambulantes, pues de ese tamaño simplemente es un plan que se queda corto, es un plan que no está atendiendo las necesidades de lo que se viene, y la mortandad de empresas, al igual que la mortandad que tendremos todavía de mexicanos, está todavía por venir. El no haber declarado la fase 3, estimado Lalo, me parece que es únicamente para salirnos de la estadística de los países que sí han declarado la fase 3 y algunos casi la fase 4, pero ya hay estados de la República en donde hay una rebelión de gobernadores que están declarando la fase 3, donde la sana distancia no es únicamente la única parte de la acción que tendrá que tomar cada gobierno, sino que también, así como hay una rebelión de los gobernadores y podría haber una rebelión también de los empresarios, en donde este plan económico se tuviera que atender de forma más unipersonal y la sociedad civil rebasar al gobierno, así como lo están rebasando también algunos gobiernos de los estados. Gerardo, muchas gracias. Pues bueno, ya están ustedes conociendo esta primera posición de nuestros invitados esta noche a fondo. En un momento vamos a regresar para ver qué es los primeros resultados que hemos visto después de las decisiones presidenciales, tanto técnicas como políticas, pero esto será después de una pausa. Regresamos. Esto es México, donde la noticia nunca se detiene. Y nosotros nos encargaremos de informarte de la mejor manera. Te traemos lo mejor de la información. ¿Los mexicanos estamos preparados para esto? ¿Qué rumbo va a tomar el país? Mega Noticias TVC. Esta es la historia del mundo. Edición nocturna con Paco Ramírez. Cinema Platino, la función de tu vida.
Soy Alex Piñón y soy Mega Noticias TVC en Ciudad de México. Tener la información apropiada es una necesidad. Con la administración del presidente López Obrador se han incrementado los salarios exponencialmente, nunca visto. ¿Qué nos falta? Conoce más de cerca a personalidades interesantes. Conversando. Miércoles 10:30 de la noche en TVC. No te conformes con conocer el resultado. Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento. Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TVC Deportes Total. Un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes en su horario nocturno por TVC Deportes. Soy Juan María Naveja, soy Mega Noticias TVC en Ciudad de México. Eduardo Torreblanca, déjame preguntarte, ¿cuál ha sido tu balance? ¿Cuál puedes hacer un balance hasta este momento de las acciones del gobierno en dos vías principales, por el campo sanitario, pero también por el campo económico? Son dos situaciones que se van corriendo en paralelo y que una no es excluyente a la otra, sin duda. Bueno, mira, primero, en descargo de la responsabilidad del actual gobierno en materia sanitaria, tendríamos que reconocer que desde hace ya varias décadas, varios sexenios, los gobiernos federales han descuidado el área de salud y particularmente a una institución como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace mucho tiempo que debió haberse planteado un trabajo de reingeniería serio para tratar de devolverle viabilidad y atender las necesidades de ese importante instituto. Eso por un lado. Esto no le quita responsabilidad en el recorte que aplicó al sector salud en el presente año o en el presupuesto que asignó al sector salud en el presente año, sabiendo que es un sector fundamental y muy sensible a las necesidades de la población, sobre todo si él piensa dar un seguro popular general en el país, pues tendría que haber fortalecido de manera muy importante a las instituciones de salud del gobierno para que fueran posibles, o del sector público, para que fueran posible atender las necesidades que ahora se han presentado de manera tan importante. Eso es por un lado. Por el otro, en cuanto al desempeño económico, yo creo que mi compañero habrá de coincidir conmigo, así lo espero. Es muy lamentable la respuesta que ha dado el gobierno federal a la contingencia en materia económica, porque si la prioridad debió haber sido, y no se marcó como tal, la defensa del empleo, era fundamental el articular un paquete sólido, con músculo político, con concertación, con el sector social, con el sector académico, con el sector productivo, de manera muy importante con las industrias y con los empresarios de este país, para tratar de dar una respuesta contundente, sólida, que implicara apoyos monetarios, apoyos fiscales, apoyos crediticios, apoyos de capacitación, perspectivas de sacar adelante a las empresas cuando pudieran y estímulos a las empresas que no desemplearan personal. Pero no se hizo así, lo han hecho a cuentagotas y han estado dando tímidas respuestas a una situación que por mucho no será satisfactoria ni será completa. Ninguna medida hubiese evitado el costo económico de la pandemia, pero hubiera amortiguado el costo y hubiera hecho posible una reactivación más rápida. Yo creo que la historia va a dejar en claro que el gobierno actuó mal, actuó de manera a destiempo, fuera de lugar, pensando más en la política y en los rencores del presidente que en la necesidad que tenía el sector privado de sentir un apoyo concertado y convocado por el gobierno federal, porque como nunca antes siento que existe una distancia importante entre el sector productivo y el presidente de la República. Gerardo, que es muy difícil para el gobierno federal, sin duda, como para los ciudadanos, darle preferencia a la solución sanitaria o a la situación económica, pero ninguna de las dos se puede descuidar. Por supuesto que no, estimado José Eduardo. Mira, yo creo que en materia sanitaria
Coincido absolutamente con Eduardo en que hubo un descuido absoluto en materia sanitaria a lo largo de muchas décadas, como lo ha habido en la materia económica. Hemos tenido crisis de todo tipo, pero el juntar una crisis sanitaria con una crisis económica se nos convierte en un doble boomerang, en el que vamos a lamentar pronto, este gobierno lo que va a lamentar pronto es no haber tenido un plan en el que pudo haber consolidado todas las fuerzas de este país, las sociales, las económicas, las políticas, para poder diseñar un programa de apoyo que pudiera amortiguar el golpe, la mortandad que se nos viene en materia económica. De las 2,000 aerolíneas que hay en el mundo, yo creo que más de 1,000 van a tener quebrantos y algunos países están salvándolas. En el materia del petróleo, lo que tenemos, José Eduardo, ahorita ya es una caída en los niveles de 1970, cuando se vino la primera crisis petrolera. No hay que olvidar que el precio más alto del precio del petróleo fue de $143 y el más bajo en 25. Hoy estamos en este día en $14 la mezcla mexicana y en casi 27 el Brent, que es uno de los petróleos más caros, más finos del planeta. No hay que olvidar que las calificadoras ya nos han puesto casi nuestros bonos, tanto de deuda de crediticia como deuda soberana. Estamos ya en el nivel de la basura y pronto podríamos perder el grado de inversión, lo que nos va a generar problemas en el tipo de cambio, una caída muy drástica que podría acercarse a una caída de doble dígito que no hemos tenido en nuestra historia económica, que podríamos llegar no solamente al -9, sino incluso más allá, y vendría una descomposición de lo social. Ahí es donde está el problema. En la materia sanitaria, José Eduardo, yo lo que veo es que el gobierno se está preparando para enterrar a sus muertos, lo que le llaman el aislamiento voluntario. Si estamos viendo carpas ya establecidas en diversos foros, en diversos campos, en diversos estadios llanos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, se está instalando ya en el centro Banamex centros de atención, pero ya son aislamiento voluntario para quienes están ya contagiados. Lo que estamos viendo es que la estrategia en materia de salud falló y lo que va a pasar en materia económica es que estamos viendo una crisis que se nos ventila ya como una situación más grave que la que tuvimos en la depresión de 1929 y que a nosotros no nos tocó ver, pero que ya hemos sido esta generación de las crisis en las que no va a haber vuelta de hoja y lo vamos a lamentar pronto por esto que decía Lalo, que me parece relevante, los odios, las diferencias que existen entre el gobierno con todo lo que ha ocurrido, con todos los actores económicos de este país, a los cuales acusa de conservadores, pero cuyo modelo económico, estimado José Eduardo, sigue siendo el de los conservadores. Yo no veo ningún cambio en el modelo económico, si es que había algún modelo económico que nos iban a presentar. Un secretario de Hacienda que debería estar diseñando medidas de salvamento, no de condonación ni de perdón, porque aquí no se perdona a nadie, sino que cada quien tiene que cumplir su responsabilidad, pero sí, como se está haciendo en otros países, un esquema de ampliación, de abrir un paréntesis para apoyar a lo que se puede apoyar todavía antes de que se nos venga la mortandad. Nuestros periodistas hablarán de temas polémicos. Del 2019 es ya el año marcado como más violento. Debatirán el porqué de los hechos. Prefieren negociar que dar a conocer sus debilidades. Todos los temas analizados. De frente, miércoles 17 de la noche, en TVC. Este mes por Cinema Platino. G.I. Joe, El Contraataque. Viernes 17 de abril, 22:40 horas. Cinema Platino, la función de tu vida. No te conformes con conocer el resultado. Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento. Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TVC Deportes Total.
un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes en su horario nocturno por TVC Deportes. Llegó el enfrentamiento más esperado de todos. Dos grandes del cine de oro frente a frente. De un lado está la rumbera, la alegre, pero con algo de carácter. Del otro, la vedette, enamoradiza y tierna de todas. Prepárate para deleitarte con estas grandes del cine mexicano. Meche Barba contra Ninón Sevilla. Sábado 18 de abril a partir de las 16:45 horas por Cine Mexicano. Temas que te interesan son puestos sobre la mesa. Bueno, esto fue parte de las manifestaciones que vimos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Una situación justa. 4 periodistas, 4 puntos de vista, en un solo programa. Para opinar, lunes 17 de la noche, en TVC. María, la sociedad civil sin duda ha tenido un papel fundamental en toda esta situación de la pandemia que nos ha venido a impactar tremendamente aquí en el país. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves tú la posición que ha tenido la sociedad civil? La sociedad civil, Lalo, está panicada, la sociedad civil está desorientada, está en un momento en que algunos ni siquiera creen que exista la pandemia. Ante esas circunstancias nos estamos enfrentando, ¿y cómo lo vas a creer si tienes a un subsecretario diciéndote que te encierres en tu casa y a un presidente de la República, que es el líder, que anda en giras, que anda en aviones, que anda en inauguraciones? Pues es muy difícil que la gente se lo crea. Entonces, bajo esas circunstancias es muy complejo, es muy complicado. Pero Lalo, déjame retomar algunas de las cosas tan interesantes que comentaron mis compañeros. Por un lado, la parte de salud. ¿Cómo llegamos a 2020 en medio de una crisis en el sector salud? Porque se abatió el Seguro Popular y el INSABI ni siquiera estaba bien constituido. Estábamos con problemas de abastecimiento de medicinas para los niños con cáncer, ya se les olvidó. Gente que fue prácticamente asesinada en un hospital de Pemex, con un presupuesto del 4% del Producto Interno Bruto en materia de salud, que es uno de los más bajos que se pueda pensar para un país como México. Luego, también habría que tomar en consideración de las cosas que se han comentado, lo que está sucediendo con las empresas. Estamos viendo que tenemos empresas que están en riesgo de desaparecer. Hoy decía el sector empresarial que se corre el riesgo de la desaparición de cerca de 200,000 empresas. ¿Sabes lo que eso está significando para la sociedad, Eduardo? El hecho de que están viendo que están perdiendo sus empleos, están viendo que no les ajusta ni siquiera para la sobrevivencia y que la amenaza está siendo sumamente seria. Y estamos viendo que además el gobierno no tiene un desarrollo serio con sus acciones. Lo que estaban diciendo tanto Gerardo como Eduardo Torreblanca, lo relativo a las venganzas. El presidente no deja de buscar con quién pelearse, mientras que hoy el subsecretario la agarró contra los gobernadores de Jalisco y de Baja California, en el momento en que señala que Guadalajara y Tijuana son de las dos ciudades con más problemas de movilidad. Y esto obedece a la posición que ha tenido el gobernador Alfaro y recientemente lo duro que fue, a pesar de ser de su propio partido, el gobernador Bonilla. Bajo estas circunstancias, mira Lalo, hoy daba datos México, ¿cómo vamos?, que son preocupantes. Estaba diciendo que con estos 2 millones de créditos que se van a dar, representan el 0.2% del Producto Interno Bruto. Esto es verdaderamente impresionante cuando estamos hablando. Imagínate, si lo que dice Gerardo se llegara a cumplir, que si fuera una contracción de 2 dígitos, cuando tú le estás aportando créditos de 25,000 pesos a empresas que no les sirven ni siquiera para cubrir la nómina de un solo mes, es verdaderamente penoso. Lo que sucedió hoy, además, fue una falta de respeto, y en eso Gerardo tendrá más opinión que yo al respecto. El presidente pide cadena nacional el lunes, pide cadena nacional hoy, la empieza a las 13 minutos más tarde, y su alocución dura más de 1 hora.
Caray, no puede estar jugando con los medios de comunicación de esa manera, de los cuales está hablando, insultando, ofendiendo constantemente y faltando también al respeto. No habíamos visto un presidente que tuviera esos excesos que solamente se le veían a Hugo Chávez con sus programas de los lunes, Lalo. Permíteme un momento, Juan María. Eduardo, mira, importante lo que dice Juan María. Yo creo que este problema, Tocayo, si me lo permites, demuestra lo poco que hemos invertido en educación, ¿sí? Yo acabo de hablar con una persona que se dedica al campo el pasado fin de semana y me dice, ¿cómo ve, licenciado? Esto, puro cuento, ¿verdad? Eso es puro cuento, ahí nomás para asustarnos, no pasa nada, no va a pasar nada. Esto, bueno, la gente no cree, que no quiere tener educación. Hoy me relatan que en una colonia popular en el Valle de México, 2 personas que eran vendedores ambulantes, así, vámonos, jalan su carrito, se cayeron muertos, como vimos las primeras imágenes de lo que sucedía en Wuhan, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, así, igual. Entonces la gente toda bien asustada se va a meter a sus casas, pues, ay, eso sí va en serio, eso sí va en serio. Ahora, si tienes un presidente que te invita a salir a las fondas y agarrarte de abrazos con todo el prójimo y un subsecretario que anda diciendo que que la cosa está más seria, antes no era tan estricto, ahora ya se ha convertido en un funcionario más estricto, pues ¿a quién le vas a creer? Ahora, lo que me parece muy grave es la falta de voluntad política para sentarte en la presidencia, es decir, aquí está el presidente, y me viene el sector privado, y me viene el sector académico, y me vienen los científicos, y me vienen los sindicatos, y me vienen todos aquí, y aquí firmamos un pacto de unidad en contra del COVID. Eduardo. La sociedad civil, ¿sabes qué vamos a hacer? Sí, ¿sabes qué vamos a hacer, Tocayo? Más vale que nos demos cuenta que tenemos que salir adelante como salimos en los terremotos del 85 y del 2017. Porque los señores que se están jugando en la vida, permítame tantito, las personas que se están jugando la vida en las instituciones del IMSS van a acudir a nosotros para encontrar cubrebocas, para encontrar jabón, para encontrar gel desinfectante, para botar guantes. Acabo de colgar con una persona para conseguirle tapabocas a los doctores en Morelos porque no tienen los instrumentos básicos para tratar de protegerse del virus que ya llegó al hospital. El gobierno no lo va a hacer, lo vamos a tener que hacer nosotros, la sociedad civil. Gracias, Lalo. Mira, yo lo que creo para todos los incrédulos, coincido absolutamente con lo que dijo Juan María y lo que dijo Lalo Torreblanca, pero para todos los incrédulos, esto va a pasar como con los terremotos, hasta que no sales a ver todo lo que ocurrió y te das cuenta de lo que pasó, te vas a dar cuenta del tamaño de la tragedia. Pronto vamos a tener que nuestros bonos soberanos van a ser basura, que Petróleos Mexicanos, después de haber sido orgullo, una joya de la corona de sexenios pasados, se va a convertir en chatarra. Pronto vamos a ver, estimado público, estimado Lalo, cómo la economía de México, que traía un pírrico crecimiento del 2%, se nos va a desfondar para irnos hacia atrás en términos negativos. Pronto vamos a ver, para quienes no crean, que el empleo que en Estados Unidos ya llegó a 22 millones y ese lo que en 10 años se había ganado ya se perdió. Pronto vamos a ver aquí que nosotros andamos por ahí de los 4, 5 millones de desempleados, cómo se nos van a multiplicar las cifras. Y entonces es cuando vamos a ver que la incredulidad nos va a llegar más al fondo. Por último, yo también te diría que en materia económica para todos los incrédulos, cuando tengamos toda esta cifra de los precios del petróleo a la baja, ya hubo una fuga de capitales de 70,000 millones de dólares en los primeros meses de este año en países emergentes, el cual forma parte México. Y de esos 70,000 millones, 7,000 millones de dólares fueron de México. Estamos hablando de una fuga verdaderamente monstruosa en pocos días, en la cual el término confianza se perdió. Y cuando esto está ocurriendo, estimado Lalo, lo que vamos a ver simplemente es una radiografía de puro deterioro en los próximos
en las próximas semanas y meses, cuando todo el mundo quiera volver a la actividad normal y que nos va a costar próximo, por lo menos 2 lustros, volvernos a recuperar de lo que traíamos ya marcando el paso. Un duro despertar, sin duda, es el que tendremos. Así es. Bueno, señores, este tema nos podría dar para más, pero no podemos dejar de tocar algo que también es muy importante y que de alguna manera paralelamente ha venido sucediendo, que es el tema de la OPEP. México ha participado, como según nos han narrado los especialistas, los expertos, de una manera diferente a como lo venía haciendo ahora. Y los resultados, pues por un lado, aquí en el gobierno federal nos dicen que son extraordinarios y internacionalmente parece ser que hay gran sorpresa. ¿Qué opinas de esto, Lalo Torreblanca? Mira, el gobierno, desde mi punto de vista y teniendo la información de que dispongo, porque igual hay información que uno no tiene sobre la mesa y en ese sentido podría ser arbitrario lo que yo estoy diciendo. Pero a mí me parece que el señor presidente dejó una oportunidad y pasar una oportunidad ideal para evitar seguir bombeando petróleo caro que no tiene precio adecuado en el mercado. Porque dicen que el costo de extracción del petróleo está sobre los $14 barril, pero los costos asociados a su traslado y su comercialización ya nos da un total de $20. Si hoy está en el terreno de $15, $17, ¿para qué caramba sigues extrayendo 300,000 barriles que finalmente, si los vendes, vas a venderlos abajo de su costo de producción y de distribución? Pues mejor lo dejas 2 meses. ¿No sale más caro entonces? Pues sí, nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Mejor deja de explotar ese petróleo, cumples con la OPEP, con la que siempre te has llevado bien, y no tienes que andar pidiéndole favores a un señor que el día de mañana te va a decir, señor, te bajan los pantalones. Juan María, el costo sin duda va a ser alto, porque con Trump ya vimos cómo se las gasta. Bueno, en el caso de Trump, mira, Lalo, el problema es que no tenemos la información completa o no queremos tenerla. Trump emprendió esta reunión porque estaba teniendo serios problemas económicos en el país y por eso propició la reunión entre Rusia y Arabia Saudita. México era un participante más. Mira, quienes hemos estado cerca de lo que son este tipo de reuniones multilaterales, cuando se llega al momento de firmar o de anunciar, se llega ya con todos los acuerdos. El acuerdo de los 10 millones de barriles estaba ya pactado. Por lo tanto, el papelazo que hizo México va a tener un costo muy elevado. Por un lado, lo que quién sabe qué se acordó con Trump, pero por otro, seguramente los árabes no están nada contentos con la forma en que procedió México, en la forma en que actuó. Y lo veremos con el cierre de algunos mercados que tienen los árabes y que compartimos nosotros. Mira, Lalo, hoy daba a conocer el principal analista de BBV, de antes Bancomer, decía, hay 4 temas fundamentales. Uno, hay que cerrar campos. Hay que cerrar campos, y no precisamente tus parientes, Lalo. Hay que cerrar campos petroleros que ya no tiene caso tenerlos abiertos. Y que, como estaba diciendo Lalo Torreblanca, son lugares en donde la extracción nos sale más caro. Es necesario disminuir la refinación, que es la oportunidad que se nos presentaba. Tercero, es suspender Dos Bocas y finalmente no emitir deuda. Es lo que estaba diciendo el principal analista de Bancomer con todo esto que se está presentando y que ya, como lo estaba diciendo Gerardo, ¿qué es lo que nos está pasando? La descalificación de Pemex es un hecho, ya está en bonos chatarra. Pero lo que nos acaba de pasar es que Fitch acaba de descalificar la deuda soberana, Lalo. Ya no estamos nada más con la empresa más endeudada del mundo, que debe más de 100,000 millones de dólares, que el año pasado perdió 18 millones de dólares. Creo que el problema de México es más energético que petrolero para poder resolver todo el problema económico. Gerardo, siguiendo esta línea que nos está dando Juan María, déjame preguntarte, el presidente de siempre ha dicho que quiere elevar la producción petrolera. Eso desde campaña nos lo dijo y desde hace 18 años. Sin embargo, han cambiado las circunstancias de hace 18 años a hoy. La gasolina, el petróleo, el diésel, ya no es la alternativa. Hoy se está viendo gasolinas limpias, se está buscando energía limpia, pero aquí seguimos, parece ser que empecinados en que
hay que darle a dos bocas? Yo creo, Lalo, que el proyecto petrolero del presidente y del gobierno actual es un proyecto fallido. No vamos a poder crecer, ni a poder extraer, ni a poder siquiera llegar a los niveles que traíamos en sexenios pasados, que tanto aborrece, porque el gobierno actual canceló todos los proyectos, todos los contratos que había para seguir escarbando el subsuelo en aguas profundas, de buscar otro tipo de alternativas de energía. Su proyecto petrolero, en un momento en que las 6 refinerías que tenemos en México están al 20%, 30% de su capacidad instalada y no van a producir más porque se requiere una cantidad enorme de recursos, nos va a impedir generar o siquiera convertirnos en aquella potencia petrolera que soñábamos cuando se producían o se podían llegar a producir hasta 5 millones de barriles de petróleo por día. Hoy estamos viendo un escenario petrolero que va a reducirse en los próximos meses y ya la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, está llevando este escenario de desgaste hasta 2022, lo que podemos suponer que no va a haber una demanda de petróleo porque la mayor parte de los países van a estar en crisis, van a estar tratando de recuperar, va a haber una menor demanda y al haber una menor demanda, el precio del petróleo no va a madurar, no va a progresar. Por el otro lado, Gerardo, lo que pasó en la Organización de Países... Para poder concluir el programa, necesito una intervención de 30 segundos de cada uno de ustedes. Eduardo, ¿el petróleo sigue siendo alternativa? ¿Una alternativa para hacernos de recursos? No. El presidente ve al pasado, hay que ver el futuro. El petróleo ya dejó de ser la alternativa que nos habrá de poner en la mesa de los principales generadores de energía en el mundo. No, ya no es el petróleo. Gerardo, ¿el presidente cambiará en esta decisión? No, por supuesto que no, y te diría que no, porque esa es su obstinación. Ha despreciado a todos los organismos internacionales y la OPEP no va a ser la excepción, así que el precio del petróleo pues se va a venir abajo. Tampoco creo que vaya a cambiar su modo de pensar. Juan María, ya para despedirnos, ¿seguirán inyectándose recursos a Pemex? ¿Tú lo ves así? A pesar de todas las circunstancias que aquí hemos visto. Imagínate, Lalo, están paralizadas amplias industrias que deberían estar trabajando y sigue operando los proyectos estratégicos del presidente de la República. Eso te da una idea de que él está encaprichado con los proyectos que quiere impulsar a pesar de lo costosos que están resultando para la economía nacional y para el futuro de México, Lalo. Pues les agradezco mucho. Gerardo Flores, muchas gracias. Eduardo Torreblanca, muchas gracias. Con María Naveja, les agradezco, pero principalmente a ustedes por habernos permitido entrar a sus hogares. Hasta la próxima. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo.